y otras metas más que son personales. Pero ¿cuántas pudimos cumplir 100%? Yo no pude cumplir todas 100%. Ahora, ¿cuántos no superaron ni siquiera el 50% de sus metas? Y a los que tenían 2 metas no vale. Porque hicieron las 2 y ya están listos. ¿Cuántos no pudieron superar ni siquiera el 50% de sus metas? ¿Leyeron sus metas ayer? ¿Ah? ¿Hoy día? Bueno, ¿las leyeron? Ya, algunos no, hay algunas caras que no. No, sí, yo sé que algunos no tienen mail. Sin duda, si así ha sido su caso, hermano mío, si no ha superado ni siquiera el 50% de las cosas que había comprometido, tiene una cuenta pendiente con el Señor. Porque fue su compromiso con Él. Usted dijo, Señor, yo quiero hacer esto por ti. Nadie le puso, ¿cierto?, un cuchillo en la garganta, una pistola en la cabeza. Usted dijo, Señor, yo quiero hacer esto por ti. Cuando yo dije, el año pasado, dije, todos traigan sus metas. No dije cuántas metas ni cuáles metas. A nadie lo obligué. Algunos presentaron poquitas y está bien. Otros presentaron hartas y están bien. Pero fue su compromiso con el Señor. Fue lo que usted le quiso decir, Señor, yo quiero comprometerme con esto. Yo quiero cambiar esto, Señor, de mí. Tengo la meta de cambiar mi carácter. Señor, yo quiero cambiar esto de mí. Ayúdame, Señor, a cumplir tu voluntad, dijeron algunos. ¿Y por qué no las cumplieron entonces? ¿Será que el Señor no le quiso ayudar? ¿Usted cree que el Señor, si usted comprometió algo bueno, no le quiso ayudar? ¿O usted no fue el consecuente con sus palabras y no tuvo el comportamiento adecuado para lograr los objetivos? Me inclino más por esa, ¿cierto? Por ese pensamiento, por mi inconsecuencia, por mi falta de compromiso. No que el Señor no haya querido ayudarme o no me haya querido dar la gracia para cumplir mis metas. ¿Sabe? Esta reflexión me llevó y lo leímos en nuestro devocional, la Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, versículo 8 y versículo 10. ¿Qué dice esos versículos? ¿Cuál es la frase que comienza con esos versículos en Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, versículo 8 y versículo 10. Hay una frase frecuente que dice, ¿qué dice? Estoy soplando. Sí, decimos, ¿cierto? Cuando pensaba en las metas, y en mi devocional me llegó a pensar en estos versículos. Y ¿sabe? No quiero hacer el mismo sermón de otras veces, porque yo he predicado de este texto 2 o 3 veces, de las cosas que decimos relacionándolo con el contexto, porque no voy a hablar de su contexto, a pesar de que Juan nos entrega acá 3 cosas que podemos decir y en las cuales pecamos si las decimos. Pero me quiero quedar con la frase, con el comienzo que dice, sí decimos. ¿Cuántas cosas decimos, hermanos? Una barbaridad de cosas decimos, ¿cierto? Y no todas son buenas, ¿cierto? ¿Cuántas cosas decimos y que no cumplimos? Usted ayer vio sus metas y pudo colocar un check y una cruz, algunas. Y no sé si fueron más cruces que check. Check se llama, ¿cierto? Check. ¿Qué ticket? ¿Cuántas cosas decimos que no honran a Dios? Hacemos promesas que no cumplimos. Tenemos metas y compromisos que no alcanzamos. Y más encima le hacemos a Dios culpable, siendo nosotros mismos los culpables. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5? Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice Eclesiastés 5, 4 al 5. Lo voy a leer. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjese, hermano mío,
las cosas que comprometimos nosotros en nuestras metas. Porque si lo tomamos seriamente, fue un compromiso. No fue que fue una idea nomás. Fue un bosquejo de mi 2019. No. Era organizar mi vida, era organizar mi tiempo, como vimos hoy día. Era un compromiso con el Señor. ¿Y cuántas cosas prometemos al Señor y no cumplimos? Y pecamos ante Él. No reconocemos nuestro propio pecado. Pero sabemos identificar con facilidad el pecado del otro. Porque para apuntar con el dedo somos capos, somos expertos. Sabemos culpar a otros con facilidad. Su pecado es la soberbia, hermano. Tu pecado es el carácter, hermana Gaby. Tu pecado... Estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? No hay a pensar que... ¿Ah? Es fácil decir cualquier cosa. Para culpar a Dios también se nos hace fácil. Pero para reconocer nuestro pecado, ese es el problema. Para reconocer nuestras faltas, ese es el problema. No, yo no pequé. Yo no ofendí. Eso sí que es más difícil. Reconocer lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer y hemos comprometido al Señor. Comprometimos metas. Y sabe, este año yo no quise hacer metas. Porque usted ya debería ser maduro. Debería ya entender cuál es el modelo a seguir. Y decir, Señor, yo quiero este año, por ejemplo, cuando cene ahora el 31, como hacemos algo especial a Navidad, hagamos algo especial para Año Nuevo. Y comprométase con el Señor, con objetivos sabios, con objetivos que estén en armonía con su palabra, y que usted sabe que el Señor espera que usted cambie en su vida y que usted tenga en su vida. Pero comprométase de verdad, de corazón con el Señor. No prometa algo que no va a cumplir, porque eso es pecado. En 1 Timoteo capítulo 4, ahora sí, hermano Felipe, por favor. 1 Timoteo 4:12. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias, hermano. Deberíamos ser creyentes, hermano mío, de palabras, de respeto, de autoridad, de testimonios firmes e irreprensibles. Así deberíamos ser creyentes así. ¿Eres un creyente así? Evalúate. Por favor, examínate. Examínate. Pablo le hablaba a un joven Timoteo, ¿cierto?, que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Se le llamaba jóvenes a esos, en ese entonces, a aquellos que tenían menos de 40 años. Sé que de 40 todavía eres joven, hermano. Tú que cumpliste los 40 recién. Se creía que Timoteo tenía entre 35 y 40 años. Por eso era un joven pastor. Ya uno a los 35, 40 no es tan joven, ya es adulto ya. Pero en ese entonces se le llamaba jóvenes. Y sabe, Pablo le dice que el antídoto para esa juventud era su vida. Una vida armoniosa con Dios. Debía ser un ejemplo. Y le pone 6 áreas. Le dice en palabra. ¿Sabe lo que significa en palabra? En la conversación. En todo lo que digas, en privado o en público. Debe ser ejemplo. En conducta, ese ya es más fácil, en el comportamiento, ¿cierto? En amor, debería mostrar el amor, ¿cierto?, de Dios. En espíritu, la actitud o poder del Espíritu Santo. En fe, sabemos que también un significado de la fe es la confianza en Dios o la fidelidad a Dios. Estaba diciendo que debía ser fiel a Dios y eso debería reflejar ejemplo. En pureza, tanto en asuntos como en sus pensamientos impuros o sexuales. Debía ser puro. Y de eso él debía ser ejemplo. Ocuparse en esas cosas, preocuparse de esas cosas. Estos elementos piadosos, ¿sabe, hermano mío? No son tan solamente para este joven pastor o para el pastor que está acá también, que también es joven, sino que son para cada creyente. Cada creyente debería ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en
pureza. Cada creyente debería ser un creyente así, recto. Ejemplo. Pero ¿para qué vamos a empezar a testificar de lo que no somos, cierto? Debemos dejar de buscar las cosas de este mundo y poner realmente nuestra mirada en el cielo. Que realmente y de una vez cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que seamos los creyentes que Él espera que seamos. Que dejemos el pecado que nos mantiene dormidos en sus caminos y que le sirvamos desde ya con libertad y con poder. Cada día, cada año no puede ser igual al que pasó, hermano mío. Si este año fuiste el débil en la fe, no puedes seguir igual. Exhórtate, anímate a serle fiel al Señor. Si este año fuiste débil de carácter, no puedes seguir igual. No puedes seguir igual. Tienes que animarte y exhortarte a ser mejor creyente y mejor cristiano. Ponte desafíos, pero cúmplelos. Esfuérzate. No desistas a la primera ni a la segunda. Nunca desistas. Estos versos me llevan a pensar, ¿sabe? Y no voy a basarme, como les dije, en primera de Juan. Solamente quería rescatar lo que decimos. Y digo muchas cosas yo. Y muchas cosas no las cumplo. Y soy falto ante el Señor. ¿Y sabe lo que me hizo pensar lo que digo? En quién soy realmente. ¿Qué tipo de creyente soy? ¿Qué tipo de persona soy? Todo lo que dije y me desafié me llevó a pensar en quién soy. ¿Por qué no cumplí las cosas? ¿Por qué no las hice? ¿Por qué fallé en esto? ¿Por qué no he cambiado esto de mi vida? Y el error no fue haberlas dicho. El error está en mí. En mi persona, en mi pecado, en quién soy yo. Pregúntate, hermano mío. Pregúntate. ¿Quién realmente eres? ¿Eres una oveja de Dios? ¿Quién realmente eres, hermano? Hermana. ¿Eres hijo de Dios? Si la respuesta es sí, ¿vives como un hijo de Dios? ¿Piensas, sientes, actúas como un hijo de Dios? ¿Quién realmente eres? Sé honesto con el Señor. Piensa hoy en la persona que eres. Tal vez te sientes a gusto contigo mismo. ¿Quién no? Con su carne. Yo me siento a gusto con mi carne cuando peco. ¿Pero Dios está a gusto conmigo? ¿Quién soy? ¿Qué creyente soy? ¿Qué tipo de siervo soy? ¿Cuántas cosas dijiste que cumplirías, pero ni siquiera las intentaste? ¿Cuántas cosas, hermano, dijo usted que cumpliría? Usted ayer vio sus metas, o hoy día. ¿Cuántas cosas dijo que cumpliría, pero ni siquiera las intentó? ¿O no se esforzó lo suficiente? Otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo seguirás siendo esa persona, ese creyente? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir siendo así como eres? Y yo no estoy apuntando a nadie, sinceramente. Estoy apuntando a cada uno de ustedes. A nadie en particular, sino que a todos. ¿Cuánto tiempo seguirás siendo esa persona, ese creyente? ¿Sabes de quién le hablo? De un cascarrabias como yo. ¿Cuánto tiempo seguiré siendo un cascarrabias? Póngale un título a este pensamiento en su vida. ¿Cuánto tiempo seguiré siendo? Yo ya me expuse. Póngale su adjetivo, no se desconcentren.
Adjetivo calificativo, ¿cierto? Póngale su adjetivo calificativo. ¿Por qué dañamos a Dios con nuestras vidas? ¿Por qué lo ofendemos? ¿Qué te ha hecho Dios, hermano mío, hermana mía? ¿Te ha hecho algo malo? ¿Que tengas que hacerle tú algo malo? ¿Le ha hecho algo malo Dios? Puede responderme públicamente. ¿Le ha hecho algo malo Dios? Entonces, ¿por qué nosotros le hacemos daño? ¿Por qué le hacemos daño con nuestros pecados? ¿Por qué le ofendemos? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo fui este 2019? Y vengo arrastrando del 2018, del 2017 y así, desde que nací. ¿Cómo soy yo? Si Cristo me hizo una nueva criatura, ¿por qué las cosas viejas no han pasado? ¿Cómo soy? ¿Quién soy? Ese es el título de una otra película, ¿o no? ¿Quién soy? ¿Saben en la Biblia? Y vamos a adentrarnos, ¿cierto?, en el personaje que les dije delante en la mañana. Había un hombre que se conocía muy bien y tenía una confianza en Dios muy grande. A ver si la chuntan. José, siempre va José, siempre sale José. Es muy ocupado José. A ver, no es José. No, pero está bien el ejemplo. Pero no es José en esta mañana. David, Abraham. ¿Están achuntándolo, no? Había un hombre que se conocía muy bien. Esa es la pista. Él se conocía a sí mismo muy bien. Pablo, sí, también puede servir para otro mensaje. Del Antiguo Testamento, ya les doy otra pista. Job, José. Job. A nadie se le ocurrió. No es José, no es Job, no es David, no es Josué, no es Abraham, no es Moisés, no es Jacob, no es... ¿Ah? No es Jeremías. Tibio como el... No, tibio... Mire, les doy hasta que llegue al libro. Antiguo Testamento, Eliseo, ¿no? Llegué. Ya me nombraron toda la descendencia de... Ya, no la chuntaron. No, si ya no la chuntaron ya. Ya no la chuntaron. Nehemías. ¡Ah! ¿Por qué Nehemías? No, ¿quién dijo Nehemías ahora? No, pero esta soplada ya, pues no. No, pues. Le prediqué todo el fin de semana de Nehemías. Nehemías. ¿Y sabe por qué se conocía muy bien? ¿Se imagina por qué? Mire, vamos a Nehemías 6. Nehemías 6, es interesante, mire. Nehemías 6. Y es lo que nos lleva a toda esta reflexión que hemos hecho hasta ahora. Nehemías 6. Vamos a leerlo desde el principio, pero quiero que primero leamos el versículo 11. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Ha de huir? ¿Qué me escuchó? ¿Oír? Ah, no. ¿Ha de huir? Oiga. Nehemías 6:11, está en su pantalla. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Un hombre como yo, dijo él. Es la base de nuestro estudio de hoy. Un hombre como yo. Y le pregunté recién, ¿qué es ser un hombre como yo? ¿Qué es ser un hombre como usted? Una mujer como usted. Voy a decir hombre en la, ¿cómo se llama? General, ¿cierto? Para no estar diciendo siempre la distinción. En el género, ¿cierto? Quítale el almuerzo de así. Se fue a la B. Ay, edita eso después. Un hombre como yo. ¿Qué es ser un hombre como yo?
¿Cómo soy? ¿Cómo soy, hermana Victoria? Pregúntese así, ¿cómo soy? Pero seamos honestos, porque nos vamos a encontrar encachados, buena onda, dadivosos, ¿cierto, hermano Felipe? Ya se está encontrando encachado allá. ¿Ah? ¿Ah? Estupendo, guapo. No, pero seamos honestos. O sea, no que no sea encachado, pero vamos a lo malo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo somos? Pecador. Deja a los niños venir a mí. Gruñón. ¿Qué es ser un hombre como yo? ¿Cómo soy? ¿Crees que Dios se siente complacido, hermano mío? ¿Crees que Dios está complacido con tu vida, con este 2019 que le presentaste? ¿Crees que está complacido con todo este año que le diste? ¿De metas no cumplidas? ¿De objetivos no alcanzados? Y gloria a Dios por los que lo alcanzaron. Pero igual hay cosas que están mal en nuestras vidas, aunque hayan alcanzado los objetivos. Igual hay pecado en nuestra vida. ¿Cómo soy? 6:11, ahí está en la pantalla. ¿Sabe? En Nehemías no había pecado en sus palabras. Suena arrogante lo que dice, ¿no? ¿Le sonó arrogante? Yo cuando lo leí dije, uy, acá hay como arrogancia en Nehemías. Pero, ¿sabe? Yo le voy a mostrar después que no había pecado en sus palabras. No hay pecado en sus palabras. Pero en las mías. Diga usted, un hombre como yo. ¿Hay pecado en esas palabras o no? No, porque por cómo soy yo. Por cómo soy yo. Por cómo soy, no por cómo lo diga. Porque en Nehemías no había soberbia y no había pecado. Había confianza en Dios. Yo se la voy a mostrar más rato. Pero decirlo yo, un hombre como yo, ha de hacer esto por el Señor, cuando sé que como soy yo. Voy a predicar el tremendo sermón cuando sé lo que hice ayer o lo que hice antes de ayer. Y me siento indigno delante del Señor. ¿Cierto? Tenemos un alto concepto de nosotros mismos, pero ¿saben? Ni siquiera llegamos a los estándares de Dios. Es tiempo que nos quitemos las vendas de nuestros ojos y no sigamos soñando en lo que creemos ser que somos, sino que seamos lo que Dios espera o quiere que seamos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Podemos decir muchas cosas de nosotros y vernos bien delante de nuestros ojos. Yo soy generoso, yo soy buena onda cuando quiero serlo. Yo soy, no sé qué más, ¿qué soy, Mario? No sé, dígame algo bonito. Simpático cuando quiero hacerlo. Amor, hermoso, dime, hermoso. ¿Ah? Romántico, ese, anda, te ganaste una empanada en la playa. Pero yo sé cómo soy realmente. Yo sé cómo soy. Cómo ofendo, cómo daño, cómo entristezco a mi esposa. Sé quién soy. ¿Tú sabes quién eres? ¿O solamente eres una fachada aquí? ¿Sabes quién eres realmente? Podemos decir muchas cosas de nosotros y vernos bien delante de nuestros ojos, pero delante de los ojos de Dios hemos sido hallados faltos. Y le hemos fallado al no cumplir nuestros compromisos con Él. ¿Sabe? Nehemías fue un hombre que se mantuvo firme en los caminos del Señor y cumplió su compromiso con el Señor con la ayuda al pueblo. ¿Cuál era su compromiso? La reconstrucción de los muros, ¿cierto? Podemos tener miles de excusas. Es que, pastor, mire, lo que pasa es que este año tuve esta circunstancia. Me pasó esto. Es que yo quería cambiar, pero la oposición fue muy grande. Y ya he hablado como 2 mensajes de la oposición y cómo enfrentarla. Podemos tener miles de excusas, pero sigue siendo la persona que eres delante de Dios. Y no has cambiado. Y no has mejorado al que eras hace un año. Y si has mejorado, ha sido muy poco. Y si has mejorado harto, bien, no te llega este mensaje. Es que no estaban los medios. También ponemos excusas para servir al Señor. Es que nadie me ayudó.
Esa es una de las que le encanta a muchas mujeres que están solas. Es que nadie me ayuda. Y ponemos excusas. Bástate mi gracia, dice el Señor. Es que tenía otras responsabilidades. Bueno, ¿quién es su prioridad? ¿Dios o el mundo? ¿Quién es su prioridad? Defínase. ¿A quién va a servir? Porque no puede servir a dos señores. Porque va a amar a uno y va a menospreciar a otro. Nehemías nos muestra que la oposición es posible de vencer estando bien con Dios. Él pudo completar su meta con Dios, dejando las excusas de lado. Reconstruyó los muros a pesar de la adversidad. Y sabe, con una mano estaban los israelitas, con una mano en la carga y con otra en la espada. Pero nosotros muchas veces soltamos la carga, o soltamos la espada, o soltamos ambas, dañando la obra de Dios. No somos capaces de llevar la carga y la espada para cumplir las metas del Señor, para reconstruir nuestras vidas en Dios. Todo cristiano verdadero es trabajador y soldado que obra con una mano y con la otra lucha. Probablemente la buena obra siga adelante con éxito cuando los que trabajan en ella lo hagan con diligencia. Satanás teme atacar a un cristiano que está alerta, velando, pero porque si es atacado, el Señor pelea por él. Y esto fue lo que ocurrió con Nehemías. El Señor peleó con Nehemías, peleó por él. Mire, ¿cuáles eran las circunstancias? Para que usted entienda el contexto. ¿Cuáles eran las circunstancias que Nehemías se enfrentaba al cumplimiento de la misión que tenía? Volvamos a Nehemías. Bueno, ahí está Nehemías, ¿cierto? Nehemías 6. Esdras, Nehemías, antes de Esther. Nehemías 6. Y leamos. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Veamos hasta ahí. Sanballat, Tobías y Gesem. Espero que nunca le coloque esos nombres a sus hijos. No son buenas referencias. Estaban desesperados. ¿Por qué estaban desesperados? Porque el muro ya estaba casi listo. Y sus esfuerzos por detener la reconstrucción habían fracasado, ¿cierto? No habían resultado. Convencidos de que no podían vencer a Nehemías con armas, resolvieron ganar ventaja sobre él por engaños y estratagemas. Así que intentaron otra cosa. Centraron sus ataques ¿en qué cosa? En el carácter de Nehemías. ¿Sabe dónde centra Satanás su ataque? En su carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es la base del ministerio. No hay ministerio con una persona que no tenga el carácter del Señor y que no vaya en vías de ese carácter. Lo atacaron en su persona con rumores, vamos a verlos en el versículo 6, con engaños en el 10 al 13 y con falsos informes en el versículo 17. Vamos a ver cada uno, así que no se preocupe. Los ataques personales, hermano, hieren. Cuando me atacan a mí, me siento dolido. Me cuesta dormir, me cuesta pensar, me cuesta seguir adelante, porque eso duele. Y más cuando la crítica es injustificada. Eso duele. También es cuando es atacado uno, es fácil desesperarse, ¿cierto? Cuando usted hace la obra de Dios, puede ser que reciba, si no es que va a recibir ataques personales. Confíe en que Dios completará el trabajo y no haga caso de lo que digan, como lo hizo Nehemías. Es importante esto porque la falla de nuestras vidas está en la falta del carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Por eso no completamos su voluntad.
Por eso le fallamos. Por eso no cumplimos nuestras promesas, ni las cosas que decimos que vamos a hacer o queremos hacer por Él, porque no tenemos el carácter de Dios. Y Satanás sabe atacar esas áreas. En el versículo 2 nos muestra que le pedían que se reunieran en los campos, en las aldeas, en el campo de Ono. El campo de Ono estaba a 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Si Sanbalat y Gesem hubieran logrado convencer a Nehemías de encontrarse allí, podrían haberlo emboscado en el camino. Nehemías, sin embargo, temeroso de algún mal tramado en contra de él, prudentemente rechazó esa invitación. Y aunque se la repitieron, ¿cuántas veces? 4 veces más, su contestación fue siempre la misma. No, no voy a ir. De alguna forma, quizás por la palabra del Señor, él se dio cuenta de que sus enemigos tramaban algo contra él. Pero fíjese, desde el versículo 5 al 6, mire lo que dice. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Mira. Me falta un... Mire, llega la carta por ¿cuánta? 5ª vez. Silencio. Por 5ª vez se le hizo llegar una carta. La carta, ¿qué quería? ¿Qué buscaba la carta? ¿Qué quería desestabilizar? Su carácter, ¿cierto? Porque estamos hablando del carácter. Buscaba desestabilizar su carácter. Y dijimos, ¿con qué cosas? Con rumores. Con rumores. Querían sembrar rumores. ¿Tú quieres ser rey? ¿Tú estás haciendo esto porque quieres ser rey? Según lo que dicen, hemos escuchado por aquí. Tú quieres ser rey. Rumores. Querían desestabilizar su carácter, su vida. El primer ataque entonces que recibió Nehemías, recibió 3 ataques. El primer ataque fue los rumores. Es interesante analizar cómo actuó el enemigo. ¿Cómo actuó el enemigo? Vino por 5ª vez con una carta. ¿Y la carta cómo estaba? ¿Qué significa eso? ¿Saben? Que podía ser leída por cualquiera, pero tiene... ¿Está bien? Les vamos a enseñar un poco más de lo que significa. ¿Sabe? En Asia las cartas tenían un significado. Y en Asia occidental y oriental se hacían de diferentes formas, las cartas se entregaban de diferentes formas. Por ejemplo, en Asia occidental, las cartas, después de ser enrolladas como un mapa, ¿cierto?, son aplanadas a la anchura de 1 pulgada, ¿ya? Se enrollan y después se aplanan a la anchura de 1 pulgada. Y en vez de ser selladas, son... anchura de 1 pulgada. Sí, y en vez de ser selladas, son engominadas en los cabos. ¿Sabes lo que son los cabos? Los extremos. Yo me pasé como 1 hora buscando en Google y me salía cabo de horno, cabo de restaurante. Voy a buscar como telefónico. Bueno, pero tiene varios significados sí la palabra cabo, la verdad. Y aún así es ambiguo el decir los extremos, porque habla de un extremo o de la cabeza, pero yo también lo entendí como los extremos, ¿cierto? Eran engominadas en los extremos. En Asia Oriental, los persas formaban sus cartas en rollo como de 6 pulgadas de largo, ¿ya? No ancho, de largo. Y un pedazo de papel es fijado alrededor con goma y sellada con la impresión de tinta. Tenían diferentes sistemas de... ¿Se lo imaginaron? Ya. Diferentes sistemas. Pero todas, ¿cómo iban? Selladas, ¿cierto? Selladas, no abiertas. Las cartas eran y todavía lo son enviadas a personas de distinción en una bolsa o en una cartera, ¿cierto? Va el cartero con... Bueno, antes usaban el Don Carter, ¿cierto? Tenía su cartera ahí y echaba todas las cartas. Ahora en bicicleta van, con un bolso. Y eléctrico ahora, claro, ahora es por mail. Las cartas eran enviadas en una cartera, ¿cierto? O en un bolso.
Y aún para personas de iguales condiciones, también se enviaban cerradas, no solamente para personas de importancia, sino que personas de igual condición, de tú a tú, ¿cierto? También se entregaba sellado, siendo hecho una atadura con cinta colorada. Pero para gente inferior o para personas tratadas con desprecio, se les entregaba una carta, ¿cómo se imagina? Abierta. Estamos diciendo, tú no eres nadie, Nehemías. Y más encima se la entregaban, y Nehemías, que conocía de este sistema porque vivió con los persas, ¿cierto? Sabían con el desprecio que le estaban tratando, con la humillación que lo estaban tratando. ¿Por qué? ¿Qué querían atacar? Su carácter, su ego. Oye, yo soy Nehemías, he sido enviado por el rey Artajerjes, ¿cierto? He sido enviado como un embajador. Esta es mi nación, más encima. Soy un hombre de autoridad en la nación de Israel. Pero ahora lo estaban tratando como un poca cosa, como nada. Y más encima está lo que dice mi hermano, que podían leer la carta en público si querían. ¿Para qué? Para sembrar esos rumores en la gente. Destabilizar, ¿cierto?, al pueblo, que seguía a ojos cerrados a Nehemías. Sembraron rumores, pero eso fue lo que Satanás quiso hacer. El tenor de la carta fue insolente, ¿cierto? La evidencia utilizada, ¿sabe cuál fue para acusar a Nehemías? Fue una profecía de Zacarías. En Zacarías 9:9, ¿cierto?, que él había profetizado que vendría un rey. Y en esos tiempos también estaba Malaquías profetizando sobre el Mesías que iba a venir. Entonces esa fue la evidencia que Sanbalat astutamente utilizó para decir, hemos escuchado que tú te quieres proclamar rey. Pero los otros profetas estaban hablando del Mesías, del que había de venir a reinar, no de Nehemías. Miren el versículo 7 y 8. Dice, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén. ¿Se fijan? Diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Y entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Miren los rumores que quisieron inventarle. Y él le respondió con toda seguridad y confianza en Dios. Les dijo, ustedes están inventando estas palabras. No hay tal cosa. Y no lograron desestabilizarlo. Sanbalat entonces, con su talento para provocar problemas, procuró poner al pueblo en contra de Nehemías al decir que se trataba de proclamarse, trataba de proclamarse rey. Además, amenazó con informar al rey de Persia de que Nehemías estaba comenzando una revuelta. Sanbalat hizo llegar una carta abierta o sin sello. Esto demuestra que intentaba hacer público el contenido de la misma. Sin embargo, las acusaciones de Sanbalat eran falsas y no apartaron a Nehemías de su tarea. No tenían la intención de comparecer al rey. Nehemías sabía que no iban a llegar al rey, sino que querían desestabilizarlo. Esas amenazas querían que destruyeran, ¿cierto?, a Nehemías, lo desmoralizaran, y así el pueblo también se desmoralizara. Nehemías contestó que tales rumores eran falsos y que él se negaba ahora y como antes a dejar la obra de Dios. Pero ¿cómo has actuado tú cuando hay rumores en tu contra? ¿Cómo has actuado tú frente a la oposición? Satanás quiere desestabilizarte. Gracias. Va a inventar cosas, va a decir cosas de ti, va a utilizar tus palabras para desestabilizarte. Pero Nehemías se enfrentó a esta oposición como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía quién era y cómo era su relación con Dios. Él se conocía. Entonces, yo no cumplí las metas porque miren lo que me pasó. Es que la oposición fue muy fuerte, es que aquí y allá. Nehemías. Nehemías. Un hombre como yo. Tenía fuerte confianza en Dios. Mira el versículo 9, dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué hacer cuando estés mal? Cuando haya oposición, cuando sientas tribulación y angustia, rogar a Dios, Señor, fortalece mis manos.
Fortalece tú, Señor, mis manos, porque se debilitan ante la fuerte oposición. Pero ¿qué hacemos? No hacemos eso. Lloramos, nos enojamos, peleamos, discutimos, nos enemistamos, porque no sabemos enfrentar las circunstancias como un creyente, como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres y lo que no eres, y que no eres lo que Dios espera que seas. Cuando la oposición se levanta en contra nuestra o en contra de la obra de Dios, es tentador orar al Señor: líbrame de esta situación. Líbrame de esta situación. Pero Nehemías oró: oh Dios, fortalece tú mis manos. Muchas veces queremos salir libres. ¿Se acuerdan de la iglesia en Hechos cuando oraron y tembló, cierto? Ellos no oraron para salir de las tribulaciones, sino que oraron, no me acuerdo, por gracia, por poder, ¿cierto? Y luego que oraron, tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu. No se apartaron, no se sintieron tristes por la tribulación, por los problemas, por las dificultades. No sintieron ganas de renunciar a la iglesia, de irse. No se enojaron con el hermano, con la hermana, con el pastor, y muy fuerte la oposición, me voy a ir. No. Pidieron gracia a Dios. Pidieron gracia a Dios. Porque es lo que más hacemos nosotros siempre, es huir. Pero debemos huir del pecado. De eso debemos huir. No de Dios y de su iglesia. Huir del pecado. ¿Sabe cuántas veces he querido renunciar yo? Todas estas. Pero ahí está el Señor, ¡pah!, me agarra. Me toma y me tira para todos lados. No debemos huir, debemos huir del pecado. Y enfrentar las cosas como Nehemías las enfrentó. Con una mano en la espada y con la otra en la obra. De esta cierta manera, Nehemías mostró gran determinación y carácter al permanecer firme en su responsabilidad. El carácter, hermano mío, el carácter y el carácter de Dios en mí es la base de mi ministerio. Tienes problemas porque tienes falta de carácter y mucho temperamento. Y el temperamento es con lo que yo nazco. El carácter es el carácter de Cristo adquirido en mi vida. Ese te falta, ese me falta, porque de temperamento tenemos de sobra. Nos falta el carácter de Dios. Y esa es la base de mi ministerio. ¿Sabe que puedes tener dones y talentos? Puedes tener una linda oratoria, pero no te sirve de nada si no tienes el carácter del Señor. Son solamente adornos. Adornos a tu cuello. Porque el carácter es la base. Lo que más Dios habla en la Biblia es sobre el carácter. Y yo le voy a mostrar muchos ejemplos. Lo que más Dios exalta de una persona es el carácter. ¿Cierto? Incluso el que se humilla será enaltecido. Eso es carácter. Carácter, hermano mío. No las habilidades. Porque recuerde también que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Amén. Él escogió a los vil del mundo, a los menospreciados. Así que no se gloríe en lo que usted es, sino en lo que puede llegar a ser por Dios. Cuando nosotros oramos por fortalecer, Dios siempre responde. Muchas de las cosas que prometimos o dijimos que haríamos, no las cumplimos porque hicimos la oración incorrecta. Pedimos libertad y no poder y gracia para superar las pruebas. O simplemente no hizo la oración. Por eso no se superó a sí mismo este año. Y ese fue el primer ataque de Nehemías. Ya va viendo que no hay tanta excusa, ¿cierto? No hay tanta excusa para no haber cumplido nuestras metas. Pero por si aún tiene dudas, veamos cómo, en jerga coloquial, cómo le dieron a Nehemías, cómo le dieron. Miren, tuvo un segundo ataque, versículos 10 al 14. No lo soltaron. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entonces, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío,
de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mire, el segundo ataque llegó cuando Semaías advirtió a Nehemías del peligro y le dijo que se escondiera, ¿dónde? En el templo, ¿cierto? Este hombre era hijo de un sacerdote aparentemente y era un hijo de un sacerdote y aparentemente amigo de Nehemías, o cercano. Este hombre también pretendía tener el don de profecía. Yo sé que te van a matar hoy, escóndete. Parecía poderoso en sus palabras, un profeta. Dios me lo ha revelado. Pero no había sido así, ¿cierto? Había sido sobornado. Le dijo entonces que iban a matar, le dijo que lo iban a matar y que buscase refugio en el santuario. ¿Cuál es el problema de esto? No lo diga más fuerte ahora. ¿Cuál es el problema de que entrara en el santuario? Le dijo, ven, estás en riesgo de muerte, escóndete conmigo en el templo. ¿No se le ocurre cuál es el problema? Exacto. Es un pequeño problema. Es un gran problema. Mire, la ley permitía a un israelita que tenía riesgo de muerte, ¿cierto?, que buscase refugio en el altar situado fuera del templo. Éxodo 21, 13 al 14, puede ver un ejemplo de eso. Fuera del templo. Pero solo un sacerdote podía entrar al lugar santo. Puede verlo en Números 18, 22, dice que Dios dijo, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mire qué astuto era Semaías. Ven, aprovechemos tu aflicción, ven. Así es Satanás con nosotros, nos ve afligidos y nos ofrece lo incorrecto. Nos tienta con lo que nos hace perdernos. Nos hace hacer cosas que al final producen un daño mayor y aún colateral, ¿cierto? Los enemigos de Nehemías estaban tentándolo de forma sutil, astutamente, secretamente. Si pudiesen atraparlo en pecado, podrían desacreditarlo a él y su obra. El pueblo dejaría de seguirle y la reconstrucción del muro se paralizaría. Si lo hubieran hallado dentro del templo, lo hubieran, ¿cierto?, culpado de haber profanado el lugar, de haber usurpado el lugar de un sacerdote. ¿Se fijan lo que querían? Sutilmente. Esa era la obra maliciosa de Semaías. Con engaños quería atraparlo. Así como Satanás quiere atraparte constantemente con engaños, diciéndote, si no es tan malo esto, ¿por qué le ponen tanto color en la iglesia? Uy, el pastor que es cuadrado. Sutilmente Satanás quiere engañarte. Que vayas cediendo y cediendo en tus convicciones. Nehemías fue sabio al analizar el mensaje y comprendió que era un truco más del enemigo. La gente puede dar mal uso al nombre de Dios al decir que conocen su voluntad cuando en realidad tienen otros motivos. Examine bien a los que se autotitulan mensajeros de Dios. Cuidado con lo que ves en internet, hermano mío. No, que este hombre es poderoso en palabra. Cuidado, porque Dios tiene la autoridad de la palabra de Dios solamente. A veces nos dejamos engañar. Yo estoy estudiando de Pastor Enoch. Y sabe, a veces tengo que, pensarlo bien, sonó lindo lo que dijo, pero aún tengo que evaluarlo, porque no debo copiar y pegar, debo analizarlo, por el gran hombre que yo estimo. Hay que ver si pasan la prueba de ser coherentes con lo que la palabra de Dios revela. Este noble gobernador resolvió quedarse en su puesto y no traer descrédito sobre la causa de Dios. No fue cobarde para abandonar al pueblo. Porque no solamente vemos que vio el engaño, sino que también hubo valentía, coraje en él para no dejar al pueblo. Un hombre como yo ha de huir. Yo no debo huir porque Dios está conmigo. Nehemías no tuvo el apoyo total del pueblo. Semaías, ¿cierto?, en el versículo 10. Noadías en el versículo 14 y muchos otros nobles
en el versículo 17, estaban y obraban en su contra. Ya me siento como Nehemías. No. No. Cuando lo atacaron personalmente, Nehemías no quiso rendirse al miedo y huir al templo. Si hubiera salido huyendo, habría socavado el valor que estaba tratando de infundir al pueblo. Los líderes son blancos de ataques. Acostúmbrese incluso, esto es punto aparte, a orar por los líderes que están en autoridad. 1 Timoteo 2, versículo 1 al 2. Pida a Dios que los fortalezca para soportar los ataques personales, para soportar las tentaciones. Necesitan el valor que solo Dios da para superar el temor. Pero siguiendo nuestro punto, en lo nuestro muchas de las cosas que comprometimos y no hicimos, las dejamos de hacer porque nos dejamos engañar por la astucia de Satanás. ¿O no? Ocupó su tiempo en otras cosas, escúchenme bien. Se dejó engañar con la astucia de Satanás, que le dijo, pruebe esto, haga esto otro, hágale nomás. Como dicen los mexicanos, hágale nomás. Nos dejamos engañar, hermanos míos, por ese Satanás, por ese acusador, por ese engañador, que se disfraza como ángel de luz. Pero es un león hambriento, buscando devorar su vida. Eso es lo que él quiere hacer cuando te coloca mal. Por esto es importante desarrollar el carácter de Cristo en mí, para que no seamos niños fáciles de engañar y seamos hombres conocedores de la palabra de Dios y de sus principios, que sepamos discernir lo correcto de lo malo. En este año que pasó, ¿te dejaste engañar por Satanás? ¿Y no cumpliste lo que prometiste? ¿Sabes lo que te faltó? Carácter para resistir al diablo, para que él huya de nosotros, para que él huyera de ti. Te faltó carácter, porque el carácter es la base del ministerio. 1 Corintios 6, 16, 1 Corintios 16, 13 al 14, lo pueden leer usted en casa. Nos muestra que el punto es el carácter. Dice, comportaos varonilmente y esforzados y otras cosas más. Algo del amor también dice, ¿cierto? El carácter del creyente es importantísimo, es la base del ministerio. Si hay algo que Satanás quiere hacer es hurtar, matar y destruir las vidas, su vida. Él quiere robarte, hermano mío, él quiere robarte, hermana mía. Joven, él quiere robar tu vida, tu alma. ¿Y sabe por qué no le ofrecemos oposición o confrontación o resistencia? Porque no tenemos el carácter de Cristo. Sabes, tú tienes mucho temperamento y aún puedes pararte ante mí o pararte ante cualquier autoridad y confrontarla con toda tu furia. Pero eso no te hace una persona de carácter. Te hace un pecador. Satanás quiere dividir la iglesia. Satanás quiere dividir a los hermanos. Satanás quiere dividir a los matrimonios. Está dividiendo hogares. ¿Por qué? Porque simplemente en los hogares no hay creyentes de carácter que ofrezcan resistencia. Podemos tener múltiples cualidades, podemos tener muchos dones en nuestra vida, pero nada es igual al carácter. Lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos, y mucho más cuando estamos a solas. Lo que soy, hermano mío, lo que yo soy dará como resultado lo que haré. Por esto comencé hablándole de lo que decimos que haremos, ¿cierto? Cuando comencé hablando de lo que decimos que haremos, de lo que hicimos o no hicimos por el Señor en este año. Pero después le pregunté, ¿quién soy? ¿Quién eres? Porque eso va a develar tus acciones acertadas o incorrectas. Me salté un buen tramo. Ya estoy hablando del tercer ataque de Satanás. En el versículo 17 al 19, yo lo voy a contextualizar. Todo lo que he dicho está bien, pero quiero que entiendan bien esto. Asimismo, en aquellos días,
iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Todos importantes en Israel, ¿ya? Se habían mezclado, ¿cierto?, los enemigos con los israelitas. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Sabe cuál fue el tercer ataque? La difamación, los falsos informes. Utilizaban sus palabras y querían cazar las palabras de Nehemías. Así como le pasa a uno que expone constantemente, quieren cazar las palabras de uno y juegan con las palabras y las manipulan. Eso querían hacer con Nehemías. No eran lindas cartas que le enviaban a Tobías. Querían cazarle para difamar su nombre y así intimidarle. Pueden, hermano mío, escribir o decir muchas cosas de ti buscando desacreditarte, pero Dios sabe qué tipo de creyente eres, y eso te debería motivar a ser un hombre de carácter firme, que se mantiene sin fluctuar frente a la oposición, por más alta que ésta parezca. Nuestro Dios es más grande que cualquier criatura que pueda existir. El temor que siempre debemos sentir, ¿sabe cuál debe ser? Debe ser el temor hacia Dios y no hacia lo que me pueda hacer el hombre. Ese es el temor. Muchas de las cosas que no hiciste por Dios en este tiempo fueron porque sentiste miedo, olvidando a quién sirves y de quién eres hijo. Y que es más grande e importante que cualquier persona en este mundo. El carácter, nuevamente, es la base de tu ministerio, de tu vida y de tu servicio a Dios. Quiero mostrarle en la Biblia que habla de varios personajes. Hombres de carácter. Ya vimos Nehemías 6:11, ¿cierto? Dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Qué muestra eso? Valentía, coraje. Pareciera arrogancia, pero es pura convicción. Coraje es un sentimiento de desafío, de valor, de atreverse a las cosas del Señor. Lo que quiere decir es que un hombre como yo no huye. Un hombre como yo en el sentido espiritual, ¿cómo es? Cree en el Señor. Tiene convicciones. Tiene al Espíritu, tiene una fe viva. Ese debería ser un hombre como usted, espiritualmente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, Abel en Hebreos 11. Abel en Hebreos 11. Hebreos 11, 4. Hebreos 11, 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que aquí parece resaltar es que ofreció sacrificio, y eso parece ser la cúspide de su vida, pero no es la cúspide. ¿Qué es lo que resalta a Dios? El testimonio de ser hallado justo, carácter, justo. Él obedeció y eso le ayudó en su carácter, alcanzó un testimonio. Y su testimonio sigue hablando hasta hoy de un hombre justo. El 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre de carácter. Habla de que fue traspuesto. Esto es como... cuando, para que entienda, traspuesto se habla de ser, es como ser tomado y puesto en un artefacto, como en algún carro. ¿Se le ocurre quién? ¿Ah? Elías, que también fue traspuesto. Eso quiere decir la palabra traspuesto, es como ser tomado y puesto en un artefacto como un carro. La clave antes de ser traspuesto está en su carácter. ¿En qué frase? En que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué resaltó el Señor entonces? Su carácter. Y uno que queda, que fue traspuesto, qué maravilloso. Pero no, Dios está resaltando su carácter. Fue traspuesto porque agradó a Dios. Mire, sigamos, 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, sin duda, lo más importante que hizo fue construir el arca.
Pero ¿qué destaca el Señor? Hay una palabra que dice ahí. Tuvo temor de Dios. ¿De qué está hablando entonces? De su, hágalo conmigo, de su carácter. Abraham 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Pero la palabra que habla sobre su carácter es que obedeció. Obedeció. La obediencia habla de su carácter. José, ya que hablamos de José, en el 39:9 también nos muestra, ¿cierto?, sobre su carácter. Él no quiso pecar con la esposa de Potifar. ¿Pero por qué no pecó? No porque le preocupaba a Potifar, sino porque pecaría en contra de Dios. Un hombre de carácter. Un hombre santo. No cayó en la provocación. Moisés en Hebreos 11, lo perdí. 24-25, hermano Juan, 24-25. Por la fe Moisés echó ya grandes rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En una palabra, ¿dónde está la muestra de carácter? Rehusó. Él rehusó ser parte de Egipto o del mundo. Hombres de carácter. En Isaías 6:8 dice: respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tenía un carácter, estaba dispuesto, disposición, había disposición en su vida. Josué en Josué 1:7 y 24:15 dijo: yo y mi casa. ¿Seguiremos? Yo y mi casa. ¿Qué mostró él? Un hombre de valor. ¿Y sabe? Cuando hablaba de su casa, hablaba de todos los que moraban en ella, incluidos sus siervos. Y en este caso está bien decir yo y mi casa. Está bien, ¿cómo se dice? El burro por delante. ¿Sabe por qué? Porque cuando se trata de enfrentar las circunstancias, de tener carácter, el líder siempre debe ir guiando. Tiene que estar al frente. Un hombre de carácter, un hombre de valor, dando el ejemplo. Cuando él dirige, ¿cierto?, se incluye en la tarea que manda. Eso hace un líder. Elías en Santiago 5:17 y el 18, cuando habla de que oró, ¿cierto?, y no llovió, después oró, llovió, no llovió. Habla de un hombre, de una vida de oración, de un hombre poderoso en la oración, con celo por Dios y con poder de Dios. Daniel 1:8, ¿qué se le ocurre? Y Daniel propuso en su corazón. ¿Sabe lo que muestra esa palabra? Carácter. ¿Y sabe por qué? La palabra propuso en arameo, ¿sabe lo que significa? No va a saber. Pero sí, es zoom. ¿Se acuerdan de zoom deportivo? Eso es zoom. Z-O-O-M. ¿Y sabe lo que significa zoom en arameo? Es clavar un clavo. Por ejemplo, imagínense una madera, ¿cierto? Un clavo de 4 pulgadas. Clave ese clavo. Lo clava, hasta que ya llegó hasta el tope, ¿cierto?, la cabeza. Pero ¿sabe qué es? Es seguir clavándolo hasta que la cabeza desaparece en la madera. Eso es zoom. Eso es lo que Daniel propuso. Nadie lo podía mover de eso. Ahora pueden hacer un nuevo mensaje los predicadores. Eso es proponerse. Es que nadie me saca. ¿Y sabe por qué nosotros propusimos cosas que no cumplimos? Porque no las hicimos como Daniel nos muestra, con el carácter adecuado. No las clavamos y las clavamos hasta que nadie nos sacara de ahí y cumpliéramos las cosas que le prometimos al Señor. ¿Por qué? Porque nos falta carácter. Y le echamos la culpa a la adversidad. Pero ya vemos a Nehemías. Caleb, en Josué 14:10 al 12. Él dice, va a reclamar su herencia a los 85 años. Dice que su fuerza, ¿cierto?, es la misma de su juventud. Y sabe, eso no es un cliché. Él no había perdido la fuerza que tenía en ese entonces cuando fue enviado como espía, a reconocer la tierra como espía. Él no había perdido la fuerza porque Dios se la había mantenido, porque él se había mantenido en Dios, confiando en Dios. Había optimismo en sus palabras. Dios estaba con él.
Nehemías y todos estos hombres, hermanos míos, nos muestran lo importante del carácter de la vida del creyente. Puede seguir leyendo Hebreos 11 y va a seguir viendo cualidades del carácter, porque es la base, hermano mío. Por eso fracasamos muchas veces, porque no tenemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que va a forjar nuestro ministerio son las pruebas, la oposición. No todo va a ser color de rosas. Tendremos oposición. Son parte de nuestro ministerio para forjar nuestra vida, para forjar nuestro carácter. Entonces, ¿cómo es un hombre como yo? Un hombre así, ¿cómo es? ¿Tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo en su vida? ¿Tiene metas basadas en la Biblia? ¿Tiene amor? ¿Sabes? Si quieres comprometer algo al Señor, estoy terminando ya, por favor, presta atención. Si quieres comprometer algo al Señor en este año nuevo que viene, debes procurar cumplir lo que prometes, porque no hacerlo es pecado. Y no importan las excusas. Ya viste a Nehemías. Lo atacaron 3 veces, constantemente, día a día, durante un buen tiempo, y se mantuvo firme en el Señor. Y sabes, Nehemías no es más que tú, ni menos que tú. Es un hombre común y corriente, con el mismo Dios, con el mismo Espíritu, con la misma gracia para enfrentar la adversidad. Sé un hombre, una mujer de palabra con Dios. Sé un hombre de Dios que cumple y no se deja engañar por Satanás y sus distracciones y oposiciones. ¿Qué tipo de creyente vas a ser este nuevo año? ¿Le vas a facilitar la vida a tu pastor? ¿Qué tipo de creyente vas a ser este nuevo año? Y fuera de bromas, por Dios, no por mí, por Dios. Ni siquiera por ti, por amor a Dios. ¿Uno más conforme a la imagen de Cristo o seguirás conformándote a tu carne? ¿Qué es ser un hombre como tú? ¿Qué es ser un hombre como tú? Piensa en esto en forma honesta y transparente. Y hermano, y si no te gusta la respuesta, ruega a Dios que te fortalezca y te cambie. Entrega tu corazón realmente en sus manos. ¿Por qué seguir como lo has sido, hermano mío, hermana mía? ¿Por qué seguir revolcándote en el lodo? ¿Por qué seguir fallándole al Señor? ¿Por qué seguir destruyendo tu vida? ¿Por qué seguir destruyendo tu hogar? ¿Por qué seguir dañando la iglesia? ¿Por qué entristecer al Espíritu? ¿Por qué apagarlo? Si realmente quieres cambiar, toma este mensaje en serio y pídele a Dios que te dé gracia, que te dé fortaleza, porque sabe, no hay excusa que te ¿cómo se puede decir? Que te libre del pecado y delante de Dios. No hay excusa, no hay excusa, hermano mío, porque tienes la gracia y la gracia es suficiente. ¿Cómo serás este año que viene? ¿Cómo vas a ser este año que viene? ¿Serás el mismo? Espero que no seas el mismo, pero para mejor. Espero que madures y cambies. Espero que crezcas. Sé que no vamos a ser perfectos, pero debemos ser en vías de la perfección. Esforzarnos en eso. Un hombre como yo, tú ya sabes la respuesta. Piensa en eso. Ora al Señor. Y si quieres venir a orar ahí, inclina tu corazón al Señor, inclina tus ojos al Señor. Porque Él te ha perdonado harto este año. Hartas cosas que le has fallado, hartas cosas que le comprometiste y ni siquiera las cumpliste ni las pensaste en hacer. Deja de vivir, hermano mío, las derrotas, porque Dios es un Dios de victoria. Empieza a vivir en los triunfos. Ora al Señor.